Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoy vamos a hablar del amor excesivo por el mundo, por el dunya. El profeta Jesús, alayhi salam, nos cuenta en una tradición islámica sobre él que dice: el mundo es un puente, camina en él hacia el próximo mundo, pero no trates de construir en él. Algo que nos enseñan todas las tradiciones espirituales es de la trascendencia del espíritu. No, yo pienso que eso es algo que los seres humanos desde el principio de los tiempos siempre hemos escuchado, y siempre que entramos en cualquier camino espiritual, lo primero que vamos a aprender es que el espíritu es algo que ha venido desde antes de la vida en esta tierra y continuará después de ella, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva espiritual, el mundo es solo una parada más, es una estación, la cual dura muy pocos años. De hecho, dura muy poco tiempo en comparación a la eternidad, ¿no? A la vida del más allá. Entonces, él nos dice, es un puente, no construyan en él. Si nosotros tuviésemos la oportunidad de construir una casa, la construiríamos en un puente que puede ser derrumbado y que tiene la connotación de un instrumento para pasar de un lado a otro. Cuando nosotros decimos que las personas son puentes, es cuando hablamos de relaciones con ciertas personas que nos han ayudado a pasar de un lugar a otro. Cuando hablamos es algo momentáneo, es un puente en mi vida, algo que nos ayuda a cruzar algo. Entonces, si nosotros vemos esta vida como un puente en la cual nos podemos beneficiar de ella para la vida del más allá, no vale la pena apegarnos a ella. La razón por la cual nos apegamos a este mundo es porque creemos que no hay más nada después de aquí. Creemos que esto lo es todo. Y el apego a este mundo hace que se generen una serie de enfermedades espirituales. Entre esas está el juzgar a las personas de acuerdo a lo que tienen y en el seleccionar nuestras amistades en base a lo que esas personas tienen. Porque estamos siempre pensando en lo que me puede ofrecer a un nivel socioeconómico o de contactos o de estatus, ¿sí? O de diferentes formas. Siempre estamos pensando en cómo nos beneficiamos de la gente. Cómo otra persona me puede dar algo a mí. Eso es amor excesivo por el dunya. No es solamente acumular. No es solamente comprar. Es creerme que esto es todo lo que hay. Que esto es todo lo que hay y que por ende tengo que tenerlo todo aquí. Hacer todo para tener. Y el amor y el apego es condenable, excepto cuando se desea obtener lo suficiente para una vida independiente y obtener lo que nos ayuda a alcanzar el más allá. No se trata ahora de no trabajar y de no hacer nada, de no vivir una vida agradable en este mundo y de estar dependiendo de los demás económicamente como mendigos. No, no se trata de eso. Hay que trabajar y en medida de nuestras capacidades, pues las personas ganan dinero y ganan estatus y ganan posiciones en el mundo. Pero lo importante es que sepamos cuál es nuestra intención detrás de todo ello. Procurar una vida independiente, procurar una vida cómoda, tanto para mí como para las personas que me rodean, para mi familia, para mis hijos. Hacerlo con esa intención de facilitar nuestro camino aquí. Y muy importante que vaya de la mano con esto es el saber trabajar en este mundo de una manera que nos ayude en el más allá. Y la única forma de que algo nos ayude en el más allá es
la inversión que hacemos en el más allá es en el bien, no en el mal. Y el bien es ayudar a las personas, ayudar a la gente que me rodea, contribuir a la sociedad de manera positiva. Cuando una persona estudia medicina, cuando una persona se dedica a la investigación para mejorar las condiciones de las personas, cuando una persona se prepara profesionalmente como abogado o como cualquier profesión, arquitecto, administrador, lo que sea, y su trabajo sea para el beneficio de la sociedad, está construyendo para la vida del más allá, está invirtiendo en la vida del más allá. A comparación de las personas que se ganan el dinero en base a la corrupción de la sociedad, a contribuir a la corrupción de la sociedad. Son dos cosas completamente diferentes y tienen connotaciones diferentes y tienen resultados diferentes. Tanto en lo que se gana, no tiene la baraka cuando no viene de un origen halal, permitido, el dinero no rinde igual. Y segundo, el efecto espiritual que tiene, ¿no? Porque una persona que gana a pesar de la ilegalidad de un acto, solo por el hecho de ganar, es una persona completamente apegada al mundo. Absolutamente, su Dios es el mundo. Entonces, en base a eso, el amor de este mundo recae en 5 categorías. Wajib, que significa obligatorio; mandub, recomendado; mubah, permitido; makruh, detestable; haram, no permitido. Hay cosas que son obligatorias amarlas. Allah, su din, los profetas, sus libros, su revelación, la búsqueda de su mensaje. Hay cosas que son mandub, recomendadas amar. Hay cosas que son permitidas amar, que no recae en un mal si las haces, y tampoco, si no los haces, tampoco pierdes nada. Hay cosas que son detestables amar, las cosas que pues obviamente no son tan el entretenimiento excesivo, ese tipo de cosas. Y no es que tenga nada de malo pasársela bien, y al contrario, pero hay cosas que cuando tienen el peligro de hacerse adictivas, ahí recae el problema. Y hay cosas que son haram, amar, que son haram porque nos hacen daño, que son haram porque nos dañan espiritualmente. Nada de lo que Dios revela es malo o bueno en base bueno, es en base a su justicia y a su conocimiento, pero nada es por el gusto o buscar la opresión del ser humano, como muchas personas creen. No, pero ¿por qué tiene que ser malo si eso no tiene nada de malo? ¿Por qué? No, hay gente que se queja de las reglas o de las revelaciones por ese tipo de cosas, porque quieren seguir viviendo de una manera y no entienden cómo les afecta. Y si nosotros nos ponemos a analizar cada cosa que Allah subhanahu wa ta'ala nos revela, nos enseña, nos damos cuenta que todo lo que Él ha prohibido tiene un beneficio en prohibirlo, porque el exceso o el realizar esas acciones recae en un mal para el ser humano. Si no es para mí, para una persona cerca a mí. Y las cosas que Él ha permitido también tienen la misma función. Nosotros podemos llegar a esas conclusiones desde nuestra experiencia en la vida. Los libros sagrados y las revelaciones lo que hacen es facilitar ese camino de investigación y nos dejan claro cómo Dios nos diseñó y de qué manera podemos vivir mejor. Pero siempre se ha sabido, y Él siempre ha sabido, que los seres humanos no lo van a llevar a cabo al pie de la letra. Y que siempre va a haber un espacio de corrupción y de oscuridad en el mundo, el cual nos hace que veamos el mundo desde la dualidad, entre el bien y el mal, lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, ¿sí? Pero Él en su eterna
sabiduría sabe que al final eso que parece malo, esa situación negativa, va a beneficiar a muchos de manera positiva. Y ahí entonces cuando vemos desde esa perspectiva vemos la unidad de las cosas. Pero mientras mantengamos una vista, por decirlo de alguna manera, una vista mundanal, material, superficial, pues vamos a ver esa dualidad. Y en base a esa dualidad que ha percibido el hombre desde el inicio de los tiempos, Dios revela cosas, nos reveló cosas. Esto no es bueno para ti, entiéndelo. Haz caso omiso de esta acción, evita esto, no hagas eso, por nuestro propio bien. Porque el caer en esas acciones nos trae mucha infelicidad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dice, no maldigan al mundo, porque este sirve como medio para alcanzar a Dios. Las personas creen que la espiritualidad es odiar al mundo, alejarnos del mundo, encerrarnos en una burbuja, y la mayoría de las personas hacen esto al inicio de sus caminos espirituales, casi todas. Casi todas las personas caen en la misma dualidad que vienen, de la que viven viviendo, empiezan a huir de prácticamente lo que consideran malo y se encierran en un mundo de mentiras. Y empiezan a juzgar al mundo desde sus ojos, desde lo que creen correcto e incorrecto, y empiezan a generar una apatía hacia las personas, hacia el mundo, hacia las situaciones. Esto no es espiritualidad, no tiene nada que ver con espiritualidad. Y el Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nos dice, no odien al mundo, no maldigan al mundo. Obviamente cuando él le está hablando a los creyentes, les está hablando de no maldecir las cosas que consideran malas. Porque este sirve como medio para alcanzar a Dios. Nosotros no vamos a conocer a Dios en una meditación, en una oración profunda. Nosotros no vamos a conocer a Dios en un retiro espiritual. Nosotros no vamos a conocer a Dios encerrados en nuestra casa, en nuestro cuarto, en el cual no hay televisión, no hay radio, no hay internet. Estoy yo con el Corán, estoy yo con la Biblia, estoy yo con mis meditaciones. No, así no es como conocemos a Dios. Nosotros conocemos a Dios en el mundo, en nuestra relación con el mundo, con las personas, con las situaciones, con las circunstancias, con los ojos bien abiertos para ver la trascendencia de cada cosa. Ahí conocemos a Dios. Porque ahí empezamos a ver y entender los mensajes de Dios. Como dice Rumi, en cada instante hay 100 mensajes de Dios. Pero para eso hay que desarrollar la vista espiritual, para yo poder empezar a absorber los mensajes de Dios en cada instante. Y cada instante no es de gloria y de oración y de ayuno. Cada instante es lo que se presente frente a mí. Y yo empiezo a mirar más allá de lo que veo. Cuando yo veo algo aparentemente negativo y empiezo a mirar más allá lo que hay detrás de esa persona que está haciendo ese acto. E inclusive puedo alcanzar a ver el beneficio que ese mal acto de esa persona trajo para la vida de él y para la vida de los que le rodean. Cuando yo empiezo a mirar con esos ojos, yo empiezo a conocer a Dios. Porque yo empiezo a entender cómo trabaja Dios en el mundo. Yo empiezo a entender qué es el Tawhid. Yo empiezo a entender qué es la unidad. Yo empiezo a entender que todo eso que yo veo alrededor mío, en todo hay unidad. Y que el shirk, la separación, lo que llaman el politeísmo, que es shirk, es como la división, sharika, empresa, de un grupo de personas que se unen para hacer un trabajo. Sharik, compañero. Shirk, división o asociar a Dios otro. Claro, cuando yo estoy viendo desde el shirk, desde la división, desde la separación, cuando empiezo a ver las cosas separadas unas de las otras,
no tienen sentido. Veo al mundo como algo terrible y empiezo a sentir la necesidad de alejarme de todo para poder tener una vida espiritual, y no es así. Las personas espirituales no vuelan, ni les sale luz por el pecho, ni las manos. Las personas espirituales son personas completamente integradas al mundo, pero despiertas, no para juzgar, sino para aprender, para reconocer a Dios en cada instante de sus vidas. Y se genera naturalmente sentimientos de gratitud, gracias por enseñarme esto, sentimientos de amor por las personas, y el amor por las personas es el amor por Dios, la gratitud por las personas es la gratitud por Dios. Dios y su creación no están separados en ese aspecto. Yo no puedo ser una buena sierva de Dios si odio a su creación. Si yo no entiendo que el criminal, Allah le está dando el hatlan o la potestad para actuar, y que en ese acto que yo odio, que yo veo como terrible, de esa persona que critico y juzgo fuertemente, si yo no estoy viendo que la voluntad de Dios está ejerciendo por medio de esa persona por alguna sabiduría oculta a mí, yo no conozco a Dios. Porque yo sí sé que Dios es capaz de ponerle fin, permitir y prohibir lo que Él quiera. Él tiene control absoluto del mundo. Si yo pienso que Dios no está detrás de eso, entonces yo no conozco a Dios. Porque el libre albedrío, en verdad, esa voluntad que tenemos los seres humanos es la capacidad de tener conciencia y de elegir cómo reaccionamos ante las circunstancias. Nada más. El qadar es el qadar. Y el qadar está escrito. Entonces no se cae una hoja de un árbol sin que Dios lo sepa. Entonces, ¿cómo una persona va a asesinar a otra sin que Dios lo sepa? De ahí, de esa incomprensión, muchas personas se vuelven ateas. Y desde esa misma incomprensión, muchas personas con el deseo de limpiar el nombre de Allah de esas cosas que perciben como terribles, le quitan a Dios en sus mentes poder. Y lo ven como un Dios débil. No, Él no puede controlar a todo el mundo. Ya jamás. Él no puede hacer esto. Y es mentira. Detrás de eso que yo estoy viendo, está Dios actuando. Pero Él no lo ve. Desde la vista espiritual no se ve como que pobrecita, la persona murió. No, se ve la trascendencia de eso que está pasando. Cómo Dios se manifiesta en cada persona, en cada ser humano conectado a esa historia, en cada parte de la creación conectada a esa historia, y en el fondo hay solo bien en cada cosa que Dios permite. Suena terrible para personas que no estamos listas para entenderlo, y suena terrible y ofensivo para personas que han sufrido algún tipo de abuso por parte de otro ser humano. Suena terrible, pero cuando nosotros comprendemos, cuando nosotros somos capaces de entender que aquello terrible que sucede trae 1000 bendiciones, no solo a mí, porque yo no soy el centro del mundo, sino a la gente que me rodea, a todos los seres humanos, inclusive a la misma persona que cometió el acto, tal vez, solo tal vez, yo pueda empezar a experimentar el perdón. Yo pueda empezar a experimentar el verdadero perdón. El perdón por las personas, el perdón por las circunstancias, el perdón por las situaciones, el perdón en toda su forma y todo su esplendor.
porque es comprender que hay algo más allá, que mis ojos físicos no pueden percibir, pero mi corazón espiritual sí puede lograr entender. Allah nos dice en el Corán: y os ha subordinado lo que hay en los cielos y en la tierra, todo gracias a Él. Realmente en eso hay signos para la gente que reflexiona. Todo en los cielos y en la tierra, y cuando habla de los cielos y la tierra no se habla del planeta Tierra, sino del universo entero. Está subordinado, está organizado, funcionando una sincronía perfecta. Todo lo ha subordinado. Para el beneficio de su creación consciente, llamados humanos. Todo gracias a Él. Realmente en eso hay signos para la gente que reflexiona. La gente que reflexiona y mira cómo funciona lo poco que podemos ver de lo infinito que hay allá afuera y cómo todo funciona para el bienestar humano. No tiene otro escape sino caer en gratitud con el Creador de los mundos, con Rabbul Alamin. Él ha subordinado todo, no tengo que ir a pegarme a nada ni a nadie. Y pensar que ese es el pilar de mi vida, el centro, la base. Dios tiene el control. El Creador tiene el control. Él es el dueño de todo. Hay que aprender a relajarnos. Las cosas, las matemáticas no siempre nos dan. Las circunstancias no siempre nos parecen, no siempre nos parecen adecuadas. Es más, muchas veces conocemos esta teoría, pero a la hora de la práctica estamos muy lejos de entenderlo. Pero no lo vamos a entender hasta que lo experimentemos y no lo vamos a poder disfrutar hasta que en la experiencia nos dejemos llevar y flotemos y dejemos al lado los pensamientos que nos hacen sentir débiles, que nos hacen sentir mínimos, que nos hacen sentir que no tenemos ningún tipo de respaldo ni protección. Tenemos que soltar esos pensamientos y dejarnos llevar por él. No es fácil. A la hora de la práctica no es fácil, a la hora de la teoría es maravilloso. A la hora de la práctica es doloroso. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo para poder experimentar el amor de Dios, la paz y realmente el estado de espiritualidad que tanto deseamos. No es otro sino la conciencia. Todo está subordinado, todo está organizado, todo está contabilizado, todo está sincronizado, solo vive la experiencia, porque todo está bajo control. La espiritualidad no es odiar al mundo, sino elevarnos sobre los aspectos dañinos y efímeros que no nos permiten ese desarrollo. Y en eso cae el amor excesivo por el dunya. El amor excesivo por el mundo no nos permite elevarnos. De hecho, muchas veces nosotros tenemos un camino espiritual que buscamos afianzar, en el que buscamos trabajar. Pero hay unos bloqueos, unos obstáculos que no nos permiten elevarnos y nos vemos que pasa el tiempo y no hay una evolución y se repiten ciertas situaciones y circunstancias, se vuelven repetitivas en nuestra vida y caemos en los mismos patrones de comportamiento equivocados. Muchas veces por el amor excesivo al mundo. Tenemos una vida espiritual. Muchas veces damos caridad porque sentimos que es algo espiritualmente bueno.
Y lo hacemos por miedo a perder lo que tenemos. No lo hacemos por amor al prójimo, sino por miedo a perder lo que tenemos. Y cuando yo siento miedo a perder, hay apego. Muchas veces hacemos la oración teniendo un castigo terrible que me quite lo que tengo. Muchas veces paso por alto ciertas circunstancias que necesitan ser enfrentadas de una manera consciente, por miedo a perder a las personas y las circunstancias que tengo a mi alrededor, por apego, que creo que sin ellas no va a ser igual la vida, no va a ser maravillosa, no voy a tener experiencias buenas. El amor es elogiado o criticado dependiendo del beneficio o el daño que le causa al espíritu. Si aquello que se ama conlleva un corazón enfermo, entonces es un amor prohibido. Y si conlleva a la sanación del corazón y a una elevación espiritual, entonces es un amor elogiado. Esto lo dice Imam Maulud, el autor del poema. Miremos y analicemos aquello que amamos o aquellos a los que amamos. Y si lo que yo amo me daña mi espíritu, tengo que empezar a mirar cómo empiezo a desapegarme, porque realmente no es amor. El amor, desde el punto de vista del dunya, pues hay amor malo, hay amor dañino, hay amor, pero el amor verdadero no es dañino. El amor verdadero no es apego. El amor verdadero no nos daña, al contrario, nos hace trascender. Lo que llamamos amor dañino es apego, es adicción. Y todo lo que es adictivo, causa adicción, causa apego, nos hace daño. Podemos estar apegados hasta inclusive a la religión y amar a la religión desde la adicción. ¿Cuántas personas no practican una religión desde la adicción y desde el apego, volviéndose completamente fanáticos, completamente extremistas y llegan a matar a personas en el nombre de su religión, de su creencia? A acabar con las vidas del Creador. Acabar con las vidas del Creador, en nombre del Creador. Pero ahí no hay amor por la religión, ahí no hay amor por el Islam, ahí no hay amor por el cristianismo. En este caso, pues hoy en día podemos hablar del Islam y con todos los grupos terroristas. Ahí hay amor, hay apego y hay adicción a una ideología que yo me formulé, que yo me creí, que yo me inventé, con la ayuda de mis deseos, de encontrarme personas como yo. Esa es la verdad, porque yo atraigo lo que hay dentro de mí. Cuando yo tengo esas enfermedades, pues atraigo personas como yo y formamos un grupo y sustentamos una ideología en lo que uno o el otro dice. No hay amor por el Creador, porque cuando hay amor por el Creador hay amor por su creación. Es mentira. El amor por Dios no me puede llevar a mí a mostrar odio hacia su creación, bajo ninguna perspectiva. Y repito, la Sharia pone una ley y un orden para vivir una vida armoniosa, pero nosotros bajo ninguna perspectiva podemos juzgar a las personas o lo que hay en sus corazones. No tenemos esa autoridad. No castigamos, bueno, no castigamos por decirlo de alguna manera, con una ley basada en la Sharia, en la ley islámica. La idea no es castigar al pecador. Eso no es así. Es el establecimiento de la armonía y evitar la corrupción por el beneficio de la gente. No tiene nada que ver con esa persona y lo que esa persona está haciendo, porque aunque tú castigues a una persona, tú nunca puedes quitar o borrar lo que esa persona siente. Tú no puedes cambiar el sentimiento que hay dentro de esa persona. Por ende, nosotros no podemos corregir a las personas ni sus corazones.
Nosotros solo podemos establecer unas normas que traigan una armonía para el beneficio de la comunidad. Y eso es importante, tenerlo en cuenta. Porque estos grupos terroristas no tienen ninguna base real para actuar, excepto odio, que en el fondo viene de un miedo, de una inseguridad, de una falta de amor. Si tú analizas el perfil psicológico de un criminal, si lo analizas, terminas en el fondo sintiendo compasión por ese ser. Porque es una persona completamente desconectada, con una falta de amor propio increíble, con una autoestima muy baja o cero, nula, llena de resentimientos, sintiéndose rechazada, oprimida, etc. O sea, cuando nosotros analizamos los perfiles psicológicos de las personas criminales, por llamarlas de alguna manera, pues nos damos cuenta que son personas que están muy mal. Y cuando tú lo ves desde esa perspectiva, no significa que esas personas no deban, según la ley, tener algún tipo de condena. De hecho, la condena, como hablé el primer día, los hace sentir hasta mejor, porque el castigo del crimen es el crimen en sí. Pero sí se genera una compasión por estas personas. Se genera compasión porque te das cuenta que son seres que están muy mal y que necesitan ayuda, que necesitan guía. Y las cosas empiezan a cambiar, la visión empieza a cambiar, ya empezamos a mirar unidad también, porque el amor nos empieza a unificar. El amor nos empieza a hacer entendernos unos a los otros. Tenemos esa capacidad. Ahora, el amor por adquirir el dinero para vivir en este mundo, tener una casa, alimentarnos, mantenernos y de hecho hasta vivir bien, es un amor elogiado. Es un amor elogiado. Pero cuando el amor por el dinero conlleva la transgresión, a la corrupción, a la avaricia, al hacerle daño a los demás, a olvidar a Allah, a la ostentación, es un amor prohibido, es un apego. Amor prohibido es igual a apego, es una adicción. ¿No? Eso lo tenemos ya claro. El amor por la admiración es otra forma de amor. Sobre todo por aquello que uno no ha hecho es otra forma de amor prohibido. Cuando yo busco ser aprobado, inventándome o robándome los créditos de lo que otra persona hace, es apego, es una necesidad de aprobación tenaz que traspasa los límites de los derechos de los demás y los míos inclusive. Entonces, cuando yo busco ser aprobado de esta manera, realmente es un amor prohibido. Y la causa de esta enfermedad es desear algo de otro que no sea Allah. Pero el apreciar lo que una persona hace no está mal. Cuando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam veía que alguien hacía algo bueno, le decía Jazakallah khair, que significa Allah te recompense con el bien. Entonces está permitido elogiar y está permitido reconocer a las personas y lo que hacen. Y está permitido sentir la necesidad de elogio. Pero la necesidad de elogio primero debe venir, debe basarse en una acción pura. Porque si yo estoy haciendo una acción para que me elogien, no tiene validez. Pero si yo la hago con una intención sincera y recibo un elogio, está perfecto, no tiene nada de malo. Los seres humanos necesitamos aprobación y admiración, pero debemos siempre tener en cuenta que la primera aprobación y la primera admiración que nosotros necesitamos es la de nuestra propia, que viene de nosotros mismos y que viene de nuestra propia atención sobre nuestro ser. Ahora, hay personas que son aduladoras y esto es diferente. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dice, tiren tierra sobre los rostros de los aduladores, aquellos que vierten elogios sobre los merecedores de ellos y los que no, como poetas que componen versos alabando al tirano. Hay personas que aman elogiar a los demás, cuando no lo merecen. A diferencia de esta actitud está el apreciar lo que alguien ha hecho, porque en hacerlo hay una muestra de gratitud. Rasulullah dice, quien no es agradecido con la gente, no es agradecido con Allah. Volvemos a lo mismo.
Si una persona no siente gratitud por la gente, no está experimentando gratitud por Dios. Porque solo conocemos a Dios por medio de la creación. Y hay que tener cuidado con elogiar de manera falsa. Porque puede ser que lo que estamos buscando es algo que también es apego al mundo. De pronto lo adulo porque me va a hacer un favor, porque me va a ayudar con esto, porque me va a mantener esto, porque me va a hacer esto por mí. No, hay que elogiar cuando las personas realmente lo merecen y con una intención pura. Allah nos dice en el Corán, no pienses que los que se regocijan por lo que han hecho y les gusta que se les alabe por lo que no han hecho están a salvo del castigo porque no lo están. Tendrán un castigo doloroso. Y no hay castigo más doloroso en este mundo que saber que te estás ganando un elogio que no te mereces. Porque te has llenado de los créditos de algo que otra persona ha hecho. Es muy grave. Es grave. No está bien. ¿Ok? Con esto terminamos el tema del amor excesivo por el mundo. Pero antes me gustaría dejar una pequeña reflexión. Miremos cómo Dios, en su inmensa misericordia, trabaja en cada cosa que revela, trabaja nuestro corazón. Al final, la regla base es la misma. Vuelve a tu corazón y mira qué hay ahí. Desarrolla una relación de honestidad contigo mismo. Y te darás cuenta que tal vez muchas de las cosas que crees que estás haciendo bien, no las estás haciendo tan bien como crees. En el tener esa capacidad de ver eso, ahí hay un crecimiento espiritual, porque no se trata de ser espirituales y de volar, se trata de ser honestos. Eso es la espiritualidad. Es honestidad conmigo mismo, es el saber reconocerme, saber ver dónde están mis debilidades, saber ver dónde están mis fallas con claridad. Eso es lo importante. Hasta la próxima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.